En el informativo minero de la web, Minería al Día, conduce Stephanie Pardo, abogada senior de Holland & Knight. Muy buenos días, soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales de la firma de abogados Holland & Knight, firma con más de 2.000 abogados en el mundo, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera. No podemos dejar pasar este programa sin antes hablar de todas las novedades que ha traído el gobierno colombiano en los últimos días. Y por eso hoy les quiero hablar de las finanzas públicas y la afectación o la incidencia que tiene en nuestro sector minero energético. ¿Y por qué quiero hablar de las finanzas públicas? Bueno, pues bien es sabido y ha sido publicitado por el gobierno también que el descuadre entre ingresos y gastos tiene al gobierno en aprietos. Lo dijo el mismo presidente Gustavo Petro en la convención de Asobancaria, señalando que su gobierno está desfinanciado. Y el presidente Petro señala que esto se debe a que el año pasado fue exageradamente alto el recaudo de impuestos por cuenta de un error que cometió el gobierno. Así lo dijo el presidente Petro en esta convención, admite que hubo un error de parte de su gobierno. ¿Y por qué hubo un error de parte de su gobierno? Porque él señala que se expidió un decreto que aumentó sustancialmente los anticipos de impuesto de renta, y esto generó que los grandes contribuyentes ya pagaron el impuesto que tenían que pagar ese año el año pasado. Y al parecer esa platica se la gastaron el año pasado, y por eso es que dice el presidente Petro, estamos desfinanciados. Entonces es importante tener en cuenta que este problema de los anticipos de renta y del descuadre entre ingresos y gastos, pues genera una afectación a todos los sectores industriales, pero en particular yo quiero que analicemos el día de hoy por qué se da ese descuadre y qué tiene que ver el sector minero. Según los analistas expertos económicos en estos temas, se dice que ese descuadre se dio por 3 factores a saber. El primero, porque el gobierno confió en que iba a entrar 15 billones de pesos por litigios tributarios de la DIAN. El gobierno funciona como una empresa. Cuando usted tiene una empresa y usted hace su proyección, su presupuesto de costos, usted tiene que contar con los ingresos seguros. Sin embargo, el gobierno colombiano no siguió esta pauta y lo que hizo fue contar con una platica que de pronto le entraba por cuenta de unos litigios tributarios. Primer error, porque estos litigios tributarios pues no dependen del Ejecutivo, sino de un tercero, que en este caso es un juez. El segundo factor que, según dicen los expertos, incidió en este descuadre es por la proyección o el estimativo de crecimiento económico, pues se proyectó en el doble de lo que realmente fue. En el 2023 se pensó que el PIB avanzaría 1,2% y apenas lo hizo en 0,6%, lo que le resta 10 billones de pesos de ingresos. ¿Esto qué quiere decir? El gobierno creía que íbamos a estar mucho más ricos este año, pero resulta que esa estimación fue fallida. Y en tercer lugar, está el fallo de la Corte Constitucional sobre la no deducibilidad de las regalías, pues esto ocasiona que haya un recaudo menor en 3,6 billones de pesos, sin contar con las devoluciones que las empresas que hicieron esos pagos van a hacer próximamente por cuenta de este fallo que declaró la inconstitucionalidad, ese artículo de la reforma tributaria que decía que las regalías no podían ser deducibles en el impuesto de renta de los titulares mineros que pagaban esas regalías. Yo quiero contarles, explicarles de una manera sencilla en qué consistió este litigio tributario y por qué tiene una incidencia, una relación con todo este tema del descuadre entre los gastos y los ingresos del gobierno. Y es que, como ustedes bien saben, las minas, los minerales son de la nación.
Eso lo dice nuestra Constitución política de manera clarísima. Resulta que el gobierno, en la reforma tributaria, incluyó un artículo que señalaba que las regalías de los titulares mineros no iban a ser deducibles. Y en ese sentido, cuando hablamos que los minerales son de la nación, pues lo que sucede es que el Estado en la actualidad, como no puede explorar y explotar directamente los minerales porque pues existen muchas razones de tipo económico, de tipo técnico e incluso de tipo legal para que pueda el Estado directamente explotar esos minerales, lo que hace es entregar esas minas o esa oportunidad de explotar los minerales a terceros a cambio de una contraprestación económica. Y esa contraprestación económica es lo que hoy conocemos como regalías. Y entonces el Estado le dice, de todo el mineral que usted explote, como contraprestación, yo le voy a dejar que usted se quede con el 80%, el 90% y usted me devuelva un 10%. Es un ejemplo porque eso depende de cada mineral. Pero como el Estado no puede, por una imposibilidad técnica, pasar por el 10% de su mineral, de su oro, de su carbón, de su caliza, lo que hace es decirle, vaya y véndalos usted concesionario y de lo que le den, de lo que usted venda, me da ese 10%. Y esto tiene una connotación súper importante porque el gobierno se beneficia no solamente del índice de precios altos de los minerales, sino que además se beneficia porque por una imposibilidad técnica no puede hacerlo de manera directa, se le facilita mucho más el recaudo de estas regalías. ¿Y qué decía la reforma tributaria? La reforma tributaria señalaba que ese porcentaje de las regalías que se pagaban por parte de los titulares mineros, que no correspondían sino a lo que ya era algo del Estado, pues ese mineral era del Estado, ese 10% era del Estado, no podían ser deducidos de su impuesto de renta, lo que significaba tributariamente que ese valor de las regalías no era otra cosa sino unos ingresos, se tenían que tomar como unos ingresos de parte de los titulares mineros o unos ingresos imputables al titular minero. La Corte Constitucional señaló luego de 2 años que esa disposición era totalmente inconstitucional e inequitativa, pues no podría gravarse unos ingresos que correspondían a regalías que no eran ingresos de la compañía, sino que eran ingresos directos del Estado. Entonces, por cuenta de eso, pues se ocasiona un recaudo menor en 3,6 billones de pesos, eso es lo que dicen los expertos, y además, pues sin tener en cuenta todas las devoluciones que van a solicitar las empresas mineras que durante estos 2 años pagaron ese porcentaje de regalías que, dicho sea de paso, sumaba o aumentaba en un 140% la tasa efectiva de impuestos. Éramos con base en esa reforma tributaria y fuimos durante 2 años el único país en el mundo que no podía deducir las regalías. Y esto claramente generó una desaceleración económica y una desinversión en nuestro sector económico que yo creo también incidió en esa percepción, en esa mala imagen a nivel de inversión extranjera en Colombia por cuenta de la incertidumbre jurídica. ¿Y por qué no decirlo? Que ese estimativo del PIB no fuera el 1.2%, sino que apenas fuera en un 0,6%. Entonces, el Estado, el gobierno, víctima de su propia enfermedad y de su propio remedio. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues si a eso le sumamos además que en días pasados el gobierno colombiano publicó un proyecto de decreto en el que prohibía o restringía mejor los despachos, la exportación de carbón a Israel, pues eso genera claramente una incertidumbre mayor y una inseguridad jurídica para aquellos inversionistas que quieran invertir en nuestro país. Y no por ello, no es que no es en vano que tenemos, según la lista del Instituto Fraser, estamos en el puesto 86 de países en los que no quisieran invertir. Así es como nos ve
la comunidad internacional. Y este tema del decreto, del proyecto de decreto, es sumamente delicado, no solamente porque sería una violación a los acuerdos internacionales que se han suscrito entre Colombia e Israel, pues hay un tratado de libre comercio firmado en el que pues claramente pues con este decreto se violaría ese contenido obligacional, esas obligaciones de esos acuerdos, y se pondría en riesgo la confianza de los mercados y la inversión extranjera en el país. Recordemos que Israel es un destino clave para las exportaciones de carbón térmico de Colombia, representa en impuestos y regalías 650.000 millones cada año, según un artículo de la República. Entonces esta medida que pretende el gobierno de Colombia imponer para que se acabe el genocidio en Israel, pues claramente genera en Colombia un impacto importantísimo. Y entonces allí nos preguntamos si generará un impacto en lo que el presidente quiere, que es que cese o que se acabe el genocidio de Israel. Pues no lo creemos tan así, porque si nosotros vamos a ver a nivel global, Colombia envió en el 2023 a los mercados internacionales 56,7 millones de toneladas, pero esto no representa mucho si vamos a ver cuánto consume el mundo al año, pues no es un secreto y ha sido publicitado por muchas agremiaciones que Colombia importa tan solo el 0,7% del carbón que se consume en el mundo. Porque es importante señalar que nuestra matriz energética es una matriz energética que en su 70% es limpia, porque depende de hidroeléctricas, y el carbón que se produce no es consumido en su mayoría aquí en Colombia, sino que es exportado, lo que quiere decir que el mundo no va a sufrir por la salida del carbón colombiano fácilmente, pues ese carbón podrá ser reemplazado por otros gigantes en el mundo, como es China, que produce el 51% del carbón que se consume en el mundo. Esto es importante porque por más de que pensemos que 57 millones de toneladas es mucho, pues en el 2023 el mundo consumió 8.344 millones de toneladas. Esto quiere decir que pues lo preocupante de esta decisión del gobierno de prohibir el despacho de carbón a Israel, ¿a quién va realmente a afectar es a Colombia y no al mundo? Y si tenemos en cuenta todas las violaciones a los derechos adquiridos que se generan por cuenta de estas medidas que afectan los acuerdos internacionales, pues pareciera que el gobierno no está teniendo en cuenta esto, sino que solamente tiene en cuenta sus objetivos que pueden ser muy altruistas, pero que pareciera no están pensados frente a la afectación que generará a territorios como el Cesar y la Guajira, que son altamente dependientes del carbón, pues su 51% del PIB, es decir, más de la mitad de la población de estos sectores, pues depende del carbón. Entonces es una medida bastante contradictoria, no solamente con las cifras que tiene Colombia frente a esta importante industria, sino frente a ese fenómeno que pues el mismo presidente Petro en la Sobancaria señaló que estamos desfinanciados. Entonces, si estamos desfinanciados, ¿por qué desincentivamos un sector tan importante como es el sector minero y más aún el sector carbón? Hay muchas contradicciones en este gobierno que afectan claramente nuestro sector minero. Es importante que se vayan preparando las demandas correspondientes contra este decreto que prohíbe la exportación, demandas que tienen que ir enfocadas en la violación a los acuerdos internacionales de comercio y a la violación a los derechos adquiridos de muchas de las empresas que exportan y tienen negocios internacionales con Israel. Muchas gracias, Edgar. Soy Stephanie Pardo, abogada experta en asuntos mineroambientales, y esto es Minería al Día en alianza con La Voz Minera.